X es continuo y positivo en un intervalo de A a B, el área comprendida entre la gráfica de la función, el área comprendida entre la gráfica de la función, el eje X, las rectas verticales, X es igual a A y X es igual a B, porque en el eje X está dada por esta fórmula, que es el área de este intervalo de A a B de la función X. Este integral representa la suma infinita de rectángulos de base de X y altura fx. Cada rectángulo es infinitamente delgado, por lo que la integral nos da el área exacta bajo la curva. Está en la misma fórmula, y este es un ejemplo en el que para calcular el área de esta parábola, aquí vemos un rectángulo, sacamos un rectángulo, y para calcular el resto tendríamos que dividirlos en rectángulos más pequeños. Y esta integral, el área, esta integral nos da la suma de toda esa área, de todos los rectángulos delgados. Si f de x toma valores negativos en alguna parte del intervalo, la integral calcula el área con signo, es decir, las partes donde f de x es menor a 0 restan al área total. Para tener el área real, que siempre es positiva, se toma el valor absoluto de la integral, como vemos en esta fórmula, en los tramos donde la función esté dada por debajo del eje x, es decir, negativos. Se ve la fórmula con valor absoluto. Ejemplo: calcular el área bajo la curva f de x es igual a x al cuadrado entre x es igual a 0 y x es igual a 2. Esta es la fórmula de la integral definida para sacar el área del punto A y el punto B, como expliqué, y nos da exactamente el área bajo la curva f de x entre los puntos x, que es A, y x, B, que serían estos puntos de 0 a 2. Y aquí lo vemos. Entonces, sustituyendo la fórmula, la función es x al cuadrado desde el 0 hasta el 2. Entonces usamos la regla de la potencia, en la que x sub n de x es igual a x elevado al n más 1 sobre n más 1. Daría x al cubo sobre 3. Ahora evaluamos los límites de integración, que serían del punto 0 al punto 2, como lo vimos antes. Esto significa que reemplazamos el límite superior, que es 2, y luego el inferior, de esta forma. Agarramos esto, lo reemplazamos por la x, en este caso sería el límite superior, que es 2, y el 0. Resolvemos y nos da 8 sobre 3 el área. Ahora, área entre curvas. Cuando dos funciones, f de x y g de x, encierran un área en el plano, se apagó. cierran un área en el plano, el área encerrada, entre ellas se obtiene restando las alturas, que son los valores de las funciones, en cada punto del intervalo. Aquí está de A a B, y aquí está la función f de x y la función g de x, que las restamos, donde f de x es la función superior, la que está por encima del gráfico, y g de x es la función inferior, las restamos, y el área resultante siempre es positiva, ya que corresponde a la distancia vertical entre las dos curvas integradas a lo largo del eje x. Este se divide en dos casos. Pues tiene dos casos. Caso 1, donde las curvas se cortan verticalmente respecto al eje x. En este caso se aplica cuando las dos funciones están dadas en la forma y es igual a f de x y
y es igual a g de x. ¿Qué caso, disculpa, qué caso utilizó él o lo que hicieron ellos? En el área entre curvas. Ajá. ¿Qué caso fue el de ellos? Fue el del eje lleno. Como el de que no puede ser. Sigue. Y el área está encerrada entre los puntos x es igual a a y x es igual a b. Porque estamos trabajando respecto al eje x. Y ellos usaron este caso, porque este era un punto de fijación. Paso para resolver. Determinar los puntos de intersección resolviendo f de x es igual a g de x. Identificar cuál función es superior en cada tramo del intervalo. Integrar la diferencia de f de x menos g de x en el intervalo correspondiente. Ejemplo del primer caso. Calcular el área que está encerrada entre las curvas f de x es igual a x y g de x es igual a x al cuadrado. Los puntos de intersección serían x es igual a 0 y x es igual a 1. Ya que x al cuadrado sería x por x menos 1 es igual a 0. En el intervalo de 0 a 1, la función f de x es igual a x está por encima de g de x es igual a x al cuadrado. Ahora se calcula la integral de 0 a 1, x menos x al cuadrado de x daría, aplicamos lo de antes, que es x a la n más 1 sobre n más 1, aquí también en este, y resolvemos de 0 a 1, de 0 pues da 0 y entonces nos queda el 1, dándonos 1 sobre 6. Por lo tanto, el área encerrada entre las dos curvas es de 1 sobre 6 unidades cuadradas. Caso 2. Curvas que se cortan horizontalmente respecto al eje y. Este caso se presenta cuando las curvas están dadas en la forma x es igual a f de y y x es igual a g de y. Aquí la región se mide horizontalmente. Atrás. Por lo que se integra con respecto a y. Aquí está a, desde a d y usamos el y. Donde f de y es la función que queda a la derecha y g de y es la función que queda a la izquierda en el intervalo vertical S a d. Ejemplo, calcular el área entre las curvas x es igual a y más 2x y x es igual a y al cuadrado. La intersección de y más 2 sería y al cuadrado, que sería y al cuadrado menos y menos 2 igual a 0, dándonos y al menos 2 por y más 1 es igual a 0. Por lo tanto, y es igual a menos 1 y es igual a menos 2. Entonces el intervalo sería de menos 1 a 2. X de x es igual a y más 2, que está dada a la derecha, y x y al cuadrado está dada a la izquierda. Ahora se calcula el área del punto del intervalo desde el punto menos 1 a 2. Sería y más 2 menos y al cuadrado de y. Aquí lo mismo de n más 1 sobre n más 1 más 2y menos y al cubo sobre 3. Del punto menos 1 al 2. Y evaluando, la 4 sobre 2 más 4 menos 8 sobre 3 menos 1 sobre 2 menos 2 más 1 sobre 3, dándonos 9 sobre 2. Ahora con mi amigo Manso. Buenos días, yo les vengo a explicar qué son las fracciones parciales y su aplicación en las derivadas. Este es el método de transformar una división compleja de los polinomios en una serie de sumas de fracciones mucho más simples con las que trabajar.
Este método para transformar las fracciones no necesariamente debe ser aplicado para derivadas, pero su aplicación más común y la más útil realmente es esta, para poder derivar funciones así de complejas. Integral. Integral, perdón, lo estoy confundiendo. Pásalo. Donde tomamos el numerador como en este ejemplo como p de x y el denominador como u de x. Al aplicar el método nos debe dar, como había dicho con anterioridad, una sumatoria de los factores del denominador y dividiendo cada uno de esos factores una constante diferente. Constante que debemos encontrar para poder seguir trabajando con esa misma función. Como he dicho con anterioridad, casi todos los métodos de integración se basan prácticamente en volver la integral más fácil de usar, ya sea el método de sustitución o el método de integración por partes. Al nosotros tener una integral muy compleja, nosotros nos interesa ponerla más simple. ¿Cómo? Por ejemplo haciendo la de fracción por partes. Si quisiéramos integrar una división de polinomios así de complejos, podemos simplemente aplicar la fracción por partes y luego integrar cada uno de los términos en esa suma de los factores, en esa suma de fracciones resultantes del método de fraccionar por partes. Usualmente al hacer la fracción, al aplicar este método, y si queda resultante en el caso 1, suele quedar su integración como logaritmo natural de lo que sea que estaba como denominador. En este caso, cada factor del denominador original de la función. Si bien son 4 casos, voy a profundizar y explicaré únicamente los primeros 2 casos. El primer caso se da cuando los factores lineales son diferentes. ¿En qué sentido? De que, por ejemplo, si yo tomo el denominador de una función, y al factorizarlo, ya sea por cualquier método, sus factores todos son diferentes, puedo simplemente colocar una constante cualquiera y su factor abajo, otra constante cualquiera y su factor abajo, así sucesivamente hasta usar todos los factores resultantes de la factorización. O en el caso 2, que se hacen en factores lineales repetidos. ¿Repetidos en qué sentido? Cuando están exponenciados a un número. Por eso se llama repetido, ya que la exponenciación es básicamente una manera de decir que eso se repite n veces. Por ejemplo, si yo al factorizar me dio un factor o un polinomio cualquiera elevado a k, donde elevado a k, nosotros vamos a hacer la suma, el resultado de la fracción por partes nos dará una sumatoria de las fracciones donde se colocará el primer término elevado a 1, no tenemos que decir nada, elevado a 2 y tantas veces elevado a k. Usualmente suele ser máximo 3, entonces se coloca el factor a la 1, a la 2 y a la 3. Ya si es más complejo, como dije, se eleva hacia acá, repitiéndolo tantas k veces. Por ejemplo, si nosotros tomamos nosotros queremos integrar esto, queremos integrar esa función, ¿ok? Primero si usamos el método de las fracciones parciales, tomamos el denominador y lo factorizamos. Al aplicar el término común, podríamos escribirlo de la siguiente manera. Y luego lo que está aquí adentro, factorizarlo ya con el método más clásico, dejando así estos factores. Entonces nosotros para seguir aplicando los métodos, colocamos lo que queremos integrar originalmente es igual a o cualquier realmente para representar la constante entre el primer factor. Luego sería más otra letra para representar la constante, en este caso b, sobre el segundo factor.
Y así en cuántos factores nos quedan. Luego, para determinar A, B y C, hay muchos métodos, pero por lo general se suele sacar el como A, o el primer término, usando una de las raíces de la factorización. ¿Cuál sería la raíz? 0. Se toma el denominador de esa función y se iguala a 0. Al saber que A vale 0, ya con diferentes métodos podemos saber cuánto vale B y cuánto vale C. Quedándonos así. En este caso ya se encontraron cuánto vale A, B y C. Y se colocaron adentro en sus posiciones. ¿Por qué se ve así? A la hora de nosotros sacar A, B y C, tenemos que multiplicarlo todo, en el sentido de multiplicar el denominador de la función original compleja que queremos, a la que estamos haciendo la fracción por parte, y será multiplicar los factores por las constantes que estamos tratando de encontrar. Una vez tenemos todo eso, ya a la hora de integrar es mucho más fácil porque podemos simplemente integrar. Una de las propiedades de la integración es que si se está integrando una suma de ciertas cosas, se puede entre comillas, partir la integral por la integral de cada uno de los componentes de la suma. Y si al resolver todo eso nos da esto, por ejemplo. Bueno, yo les voy a hablar sobre los volúmenes de sólidos de revolución. Primero, ¿qué es un sólido de revolución? En un plano bidimensional consideramos un área delimitada y una línea recta. Cuando tenemos esa área y la hacemos rotar sobre esa línea recta, que vendría siendo su eje, por así decirlo, se produce un cuerpo geométrico tridimensional compacto, conocido como sólido de revolución. La línea alrededor de la cual la región gira se denomina eje de giro o eje de revolución. El método de disco. Este enfoque es aplicable cuando la línea de rotación coincide con una de las fronteras o lados del área delimitada. Por ejemplo, aquí tenemos el caso 1, que es la rotación en torno al eje horizontal, o sea, el eje X. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el eje de rotación de esta área o de este sólido de revolución está paralelo, por así decirlo, no paralelo, está en el eje X, toca el eje X, se podría aplicar este caso. Ahorita más adelante. Disculpa que te moleste. ¿Lo ven? El método del disco se aplica cuando hay fronteras. Hay que saber cosas como esa. A la hora de hacer sesiones, uno tiene que saber que si es la frontera, la región, no la región, y todo eso. Sí. Una forma de ver bueno, eso lo digo después, cuando tengamos la gráfica. El desarrollo del método de disco. La sección transversal, que es perpendicular al eje horizontal X, es un punto específico. En un punto específico tiene la forma de una circunferencia. El radio de este círculo es equivalente a la función f de x. Por lo tanto, el área de esta sección se determina con la siguiente expresión. ¿Qué quiere decir esto? Que el radio de esta área, o sea, de este círculo, se determina por f de x y se puede ver con esta fórmula para calcular ya el área de este círculo. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo que vendría siendo calcular el volumen del sólido que se forma al girar la región bajo la curva de la función f de x igual a raíz de x alrededor del eje X, desde x igual a 0 hasta x igual a 4. Se utiliza esta fórmula general que es de volumen del integral de pi por f de x al cuadrado desde a hasta b. Esto vendrían siendo el x igual a 0 hasta el x igual a 4. Se sustituyen los valores donde, como dije anteriormente, a es igual a 0 y b es igual a 4 en los límites de integración. Y ahí ustedes dirán, ¿por qué está la x sola sin el cuadrado? Porque como vimos, sin la raíz, porque como se sabe, al tú tener una raíz elevada a un cuadrado, esta se elimina y que vendrá quedando solo la x. Después resolvemos la integral, que es fácil, donde sacamos pi, que vendría siendo una constante. Integramos la x,
que es x a la 2 porque se utiliza la fórmula de x a la n más 1 sobre n más 1, que vendría dándonos pi por x a la 2 sobre 2, y lo evaluamos de 0 a 4. Después de que lo evaluamos, nos da esto, que al resolverlo y simplificarlo nos da que el volumen es de 8 por pi unidades cúbicas. 8 por pi unidades cúbicas. Ahora aquí tenemos la representación de la gráfica en 2D, donde f es una línea curva, porque la función es raíz de x, y tenemos aquí que los límites son de 0 a 4, y esto vendría siendo el área, pero esto es solo en 2D. Antes de girar esto en torno al eje x. ¿Tú utilizaste GeoGebra. Aquí tenemos la representación gráfica 3D, que ya después de girar el área sobre su eje x, donde podemos ver aquí que cuando uno utiliza el método de disco, podríamos verlo de esta manera. Es como si fraccionáramos por así decirlo, la figura, como si la picáramos o la cortáramos en disco. Entonces, obviamente, el disco que cortemos aquí no va a ser igual al disco que tenemos aquí. Por eso es que el radio es la función de x. Gracias por su atención. Un momento, ya va, pero le faltó. No, falta la aplicación a la. ¿Puedes prender la luz? Ya. ¿Prende el marcador? 25 minutos, pero también mandando 3 No, me quedan 2 minutos, no minutos. voy a profundizar mucho. ¿Puedo ver el cuarto por un momento? En la carrera de informática en general, ya sea análisis o en su propia ingeniería, la aplicación más importante de la derivada se puede decir ¿De la derivada o integral? de la integral, perdón. Voy a empezar primero con qué es un algoritmo. Un algoritmo es una serie de pasos que se debe seguir, ¿ok? Eso es algo importantísimo de la carrera en la que estamos aquí la mayoría. Cuando nosotros queremos calcular la complejidad de un algoritmo, se usa la notación Big O o Gran O. Su nombre en español es mucho más rimbombante, así que voy a usar el nombre en inglés. La notación Big O, en vez de referirse a qué tan grande es el algoritmo, se refiere a su tasa de cambio en cuánto puede cambiar. ¿Cómo en cuánto puede cambiar? En base a sus entradas. Por ejemplo, si yo tengo un algoritmo de un algoritmo que tome una serie numérica y que la ordene, lo que se dice un sorting array algorithm en inglés, va a ser igual a n, la cantidad de números que se le van a agregar, elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado en el peor de los casos. O en el mejor de los casos puede ser logaritmo de n elevado al cuadrado. Pero nosotros en vez de colocar la función completa del algoritmo, se suele colocar como una U grande que hace referencia a la función en sí, digamos f de x, del algoritmo. Pero aquí, en vez de referirnos a una función matemática, nos referimos a un algoritmo. Entonces simplemente no colocamos nada. Y en vez de x, como estamos tratando de la cantidad no como tal, la variable que vamos a introducir, sino como la cantidad de entradas que se le pueden colocar, preferimos llamarlo n. Esto es esencial a la hora de saber qué tan eficiente es un algoritmo, ya sea literalmente en cualquier algoritmo. ¿Y qué tiene que ver la derivada en todo esto? Sino que si la notación Big O nos permite saber el mejor y el peor caso a la hora de saber la cantidad de entradas que puede tener un algoritmo. Pero si quisiéramos saber cuál sería el valor promedio, digamos que el algoritmo puede tener una cantidad de entradas promedio, que tiene un valor que digamos de 10 a 20, ni más ni eso. Si quisiéramos saber cuál sería el promedio de que puede tomar ese algoritmo, sería 1 sobre b menos a más la integral de la función en sí, mentira,
menos como tal lo que se coloca aquí, lo que sería n, diferencial de n. Con esta fórmula se puede encontrar, como estaba diciendo con anterioridad, el valor promedio o el valor ideal a la hora de saber qué tan eficiente o qué tan ineficiente es un algoritmo. ¿Por qué? Porque... Un momento, me falta algo muy importante. La integral debe estar en el área de entre el valor menor y el valor máximo de... ¿Por qué? Porque esta podría ser una función cualquiera, puede ser n al cuadrado o una función mucho más compleja, dependiendo del algoritmo. Se suele integrar en su rango de valores del menor al mayor. Todo eso sumado a la inversa de su diferencia. Gracias. ¿Sabían eso? Yo no sabía eso.